Tom Hardy a punto de ser Wolverine y el universo cinematográfico de Fox. ¡Aló! ¿Qué pasó, frikis del carajo? Soy Juanito6, esto es Del Carajo TV. Y como siempre, no importa que sea domingo, al menos en Argentina, porque en Japón ya no es domingo, pero bueno, hay Freaky News. Pero antes les comento dos cosas importantes. La primera, que les dejo el código de Rappi, porque si se registran con ese código obtienen un montón de dinero para hacer pedidos, así que registrate con ese código que está en pantalla o está ahí abajo, depende del país en el que estés. Obviamente es un dinero diferente porque bueno, así es la vida, pero en Argentina te da como 1000 pesos. Y segundo, voy a estar haciendo un video de preguntas y respuestas, así que si tenés ganas de que responda tu pregunta, déjamela por acá abajo o pasate por alguna de mis redes sociales y usa el hashtag preguntas del carajo y obviamente voy a estar ahí respondiendo las más interesantes. Así que dale un poco a la cabeza y pregúntame algo interesante. Desde el lanzamiento de Avengers Endgame está saliendo una cantidad de data y parece que no fuera a acabarse nunca. Lo que acaba de confirmar Kevin Feige ahora en una entrevista, escuchen esto porque es muy curioso. El nombre Avengers Annihilation o Aniquilación era el nombre que tenía la película hasta cierta parte de la producción. Así que el rumor que escuchamos varias veces era completamente real. Pero ¿por qué se eliminó este nombre en realidad? Porque como Disney ya estaba negociando con Fox para comprar toda la empresa, iban a obtener los derechos del personaje El Aniquilador. Un personaje que además les interesa a futuro, por lo tanto poner este nombre cuando el personaje iba a venir a futuro no tenía sentido. Ahora la gran pregunta es, ¿qué significaba Avengers Aniquilación? Si me preguntan a mí, ese nombre quedaba mejor en Infinity War. Imagínense, Avengers Aniquilación. Bueno, ya te spoileaba bastante, pero quedaba mejor. Otra cosa más que se volvió a remil confirmar, de la que ya hablé hace un tiempo, es que Capitán América era digno hace rato de levantar el Mjolnir, el martillo de Thor. Otra vez Kevin Feige explicó que lo que pasa es que en Civil War él ya lo podía levantar. Hay una escena donde casi lo hace, pero eso habría destruido completamente a Thor porque el tipo habría dejado de sentirse súper especial, omnipresente, ultrapoderoso y único. Se acaban de filtrar un montón de escenas de Far From Home. En realidad son, entre comillas, una filtración porque son de un tráiler que se está emitiendo en algunas partes del mundo que están dando Aladdin. O sea, antes de Aladdin puedes ver este tráiler extendido que incluye un montón de, llamémoslo, spoilers, que en realidad no lo son porque están en un tráiler, pero cositas que develan más partes de la trama, como cuando están armando un nuevo traje, un pequeño vistazo a un villano más. Pero bueno, búscalo porque está por todos lados. Señoras y señores, no paramos de hablar de Keanu Reeves. Parece que hay como una desesperación porque entra al MCU, que si Wolverine, que si los Eternals. Bueno, parece que se está confirmando ya. Y no va a ser Wolverine. El señor Keanu Reeves está en plenas negociaciones para sumarse a los Eternals. Y particularmente están interesados en dos personajes que él podría interpretar. El primero, Gilgamesh, y el segundo, Druig. Según qué personaje, obviamente puede ser uno que lo veamos por muy corto tiempo, pero quién sabe qué planes tenga Marvel para personajes que quizás en los cómics no han estado tanto tiempo presentes. Dicho sea de paso, no mucha gente lo sabe, pero Keanu Reeves casi fue Young Rogue en Capitana Marvel. Lo que pasó fue que realmente el tipo no le daba el calendario y tuvo que bajarse, así que Jude Law no fue la primera opción que tenían en mente para Young Rogue. Escuchen bien esta data porque es una locura. El escritor y director Matthew Vaughn, a quien seguramente conocerás por su aporte a la saga de X-Men, el tipo originalmente había preparado para Fox una trilogía que era muy distinta a lo que finalmente vimos. Después de X-Men First Class, la idea que tenía Matthew era que todo continuara para otro lado y por sobre todo no contar con Apocalipsis de ninguna manera tan pronto. Lo que dice es que los estudios de Hollywood están tan desesperados por tirar toda la carne al asador que no les importa que los personajes o elementos que puedan ser marketineros lleguen en el momento que tienen que llegar, que le hacen mejor a la historia, sino que lo único que piensan es en los números, en vender y en fin, que por eso cagaron esta trilogía. Pero lo más interesante es que en la segunda película de esta trilogía que no vimos, íbamos a encontrarnos con un Wolverine más joven en los años 70. Y la tercera película iba a estar basada en Days of Future Past. Lo que sucedió fue que a Fox no le interesaba este approach, como les dije antes, y bueno, el muchacho hizo una película y dijo adiós. Obviamente todos sabemos cómo le fue a las películas de X-Men después de esa primera First Class, que no estuvo nada mal. Pero por sobre todo es muy curioso pensar que el rumor que tantas vueltas dio por las redes de Tom Hardy, Wolverine,
era básicamente una realidad. En un momento estaba todo confirmado para que esa trilogía continuara de esa forma, porque la primera película no es que la hizo y después siguió la trilogía. No, era la trilogía el plan. Después Fox dijo, bueno, no, cambiame esto y el tipo se fue. Y si lo pensamos rápidamente, Tom Hardy a mí me parece incluso que si vemos el Wolverine real, el tipo en Venom, por ejemplo, es casi más parecido a Wolverine, a Logan, de lo que ha sido Hugh Jackman. Obviamente Hugh Jackman es perfecto, espectacular, nos ha dado uno de los mejores personajes de superhéroes, digamos, en el cine. Pero si vos leíste cómics, no me dejes mentir, Tom Hardy da mucho más con el personaje. Ahora, si te pareció interesante esa data de la trilogía que nunca vimos de X-Men, escucha esto porque es incluso más épico. El guionista Zack Stentz, de quien hemos visto su trabajo en Thor, X-Men First Class y otras películas, contó algo muy interesante en el podcast de Kevin Smith. El tipo trabajó en una película súper secreta de Fox en el año 2011, estaba completamente guionada y estaba lista para iniciar producción, salvo que hubo un pequeño detalle, que es que el director se bajó y se canceló el proyecto. ¿Qué era esta película? Un team up entre X-Men, Deadpool, Daredevil y los Cuatro Fantásticos. El tipo incluso dice que estaba muy orgulloso del guión que había escrito y que lamentablemente, como Paul Greengrass, el director, se tuvo que bajar, quedó en la nada. Lo interesante es que esto fue a la par de que Marvel estaba preparando la primera película de Avengers, así que no es que les robaron la idea, sino que los dos mundos de Marvel tenían una idea muy parecida a la vez. Pero escuchen esto porque se pone mejor. El mismo guionista, Stentz, también había hecho un guión para la película de los Cuatro Fantásticos que salió en el año 2015. Lo que pasó es que el director Josh Trank, cuando fue contratado, dijo, no, a mí no me interesa el guión de otra persona, quiero exponer mi propia idea, mostrar mi propio universo de los Cuatro Fantásticos. Y bueno, ya sabemos lo que pasó también con todo esto, que fue una caca pinchada en un palito. Igual lo más chistoso es por qué toda esta gente está hablando de Fox y todo lo que pasó en el pasado, porque en realidad lo que tiene esto es que como fue comprado Fox por Disney, ya de alguna manera Fox es como que no existiera más y por lo tanto no tienen miedo, no se preocupan en cuanto a lo que pueda pasar legalmente, ¿no? Porque técnicamente vos no podés hablar de este tipo de proyectos o dar datos profundos que tampoco los dieron. No contaron, por ejemplo, la trama de la película de los Cuatro Fantásticos o el nombre que tenía el proyecto del 2011, que el tipo lo sabe y dijo, no voy a dar el nombre porque Fox se murió, pero tampoco soy un kamikaze. Otro dato muy interesante que se acaba de confirmar es que Tom Hiddleston va a regresar como Loki, pero escuchen bien, posterior a la serie de Disney Plus. El personaje no se acaba ahí. La serie va a tener 8 episodios y seguramente nos va a dejar un final abierto para su reingreso al MCU. Y cuando digo MCU se entiende que me refiero a la línea temporal principal. ¿Y qué tal si te digo que está confirmado que Thor en Avengers Endgame iba a recuperar su figura más o menos a mediados de la película y que todo el final lo iba a hacer con su look habitual? Acaba de salir a la luz el dato de que en realidad todo lo que vemos del Thor gordo y destruido en el final de la película, deprimido y demás, que se mantiene con ese aspecto y demás, digamos, no era el plan original que tenían los directores. Originalmente la idea era que durante la mitad de la película, más o menos, mientras planeaban los viajes en el tiempo y demás, todos los personajes iban a estar entrenando y preparándose para lo que venía. Y obviamente esto iba a hacer que Thor recuperara su figura. Es más, esto en parte se filmó. Lo que pasa es que está todo eliminado de la película final porque en el proceso cambiaron de planes. Y esto se confirma fácilmente porque hay imágenes de Natasha entrenando que también vienen a cuento de la escena donde dispara, que solo sale en los trailers. ¿Y por qué queda así Thor durante toda la película? Porque les pareció tan genial, tan gracioso, que decidieron que merecía seguir así. Mención de honor, por amor de Dios, a un detalle que yo no me había dado cuenta en la película, que lo noté después, que es que Thor en el funeral de Tony tiene Crocs. El tipo está ahí más o menos respetable, pero le mirás los pies y fue con Crocs, el puto amo. Ahora la gran pregunta es, en el futuro, en Asgardianos de la Galaxia, ¿Thor va a seguir con ese aspecto o ya va a ir cambiando con el tiempo? ¿Qué va a pasar? No sé si pensarán lo mismo que yo, pero qué desprolijo el inicio de rodaje de Black Widow, no paran de salir imágenes y ahora salió una imagen muy interesante donde la vemos con algo rojo. Yo ya lo compartí en Instagram, síganme en Instagram porque ahí a veces tiro data muy suculenta que luego tarda un poco más en salir en los videos.
sale algo rojo y muchos empezaron a teorizar que la gema, que sí, que no, y mucha gente todavía no entiende bien en qué etapa temporal se ubica esta película, cómo puede ser que tenga una gema, pero también hay otras imágenes que han salido donde la vemos con la misma ropa que en algunas escenas de Avengers Endgame, lo que ya nos pone todo en un contexto súper extraño que no se entiende en qué etapa temporal vamos a ver a Black Widow. Pero que sí nos deja una pregunta muy interesante. ¿Qué tal si en realidad vemos, además de todo lo que creemos que vamos a ver, un poco de su historia, otro poco de Civil War, qué tal si vemos a Natasha posterior a Endgame? No sé, es una pregunta que me hago así al pasar. Marvel acaba de lanzar a las redes una imagen de la Capitana Marvel en unas filmaciones que hicieron para meterla en Infinity War, que bueno, finalmente no quedaron, pero si miras bien la imagen te vas a dar cuenta que Capitana Marvel está en Vormir. Lo que no se sabe es qué contexto tenía esto, en qué momento de la película iba a aparecer en Vormir y por qué, pero aunque finalmente fue eliminado, va a estar dentro de los extras del Blu-ray de Endgame. Confirmadísimo también por qué cambiaron el final de X-Men Dark Phoenix. Escuchen esto porque es medio chistoso. A la par, Fox y Marvel estaban trabajando en dos películas que eran virtualmente iguales. Estas películas comenzaron su producción y rodaje en el 2017 y ambas tenían a una muchacha con un halo de energía en el espacio que hacía mierda todo. Así que como tardó tanto en salir X-Men Dark Phoenix y es la franquicia que muere, obviamente decidieron cambiar el final de esta. Pero había algo mucho más interesante que se repetía en las dos películas y cuando vean X-Men Dark Phoenix se van a dar cuenta, son los Skrulls. Porque ahora en la película hay una serie de extraterrestres que se pueden transformar en otros personajes y después en las entrevistas están diciendo que no, bueno, son personajes que inventó el director, sí, claro. Pero curiosamente X-Men Dark Phoenix tenía un montón de paralelos con Capitana Marvel y tuvieron que cambiar todo. Por eso tantas regrabaciones y demás. Por cierto, mañana hay reseña de Dark Phoenix en este canal, pero yo no dije nada. En data de DC se hiper confirmó que Robert Pattinson es el nuevo Batman. Sí, yo ya lo había anunciado antes, pero les dije que era 99,9% porque había otro actor que también estaba... Bueno, se confirmó totalmente, Robert es Batman. Con esto se confirmó también que este personaje, esta versión de Batman, no va a tener ningún tipo de conexión con el universo cinematográfico de DC, el DCEU. Ahora, lo más interesante que se confirmó de la mano de DC es que están trabajando en la película de Supergirl. Y la gran pregunta que esto deja es, ¿va a morir la serie? ¿Van a utilizar a la misma actriz? Lo más obvio sería que no utilicen a la actriz porque son universos completamente ajenos, más teniendo en cuenta que ni siquiera el universo cinematográfico tiene que ver en sí mismo. Pero entonces lo más inteligente sería que la serie muriera bastante antes del estreno de esta película, que por lo pronto se cree que va a ser para el 2021. Porque la realidad es que no tendría sentido y chocaría un poco tener dos versiones del mismo personaje al mismo tiempo. Por cierto, lo vuelvo a repetir por si no te enteraste en el principio del video o avanzaste muy rápido, voy a estar haciendo un video de preguntas y respuestas respondiendo lo que quieras, así que si tenés alguna idea, alguna pregunta, alguna cuestión, déjamela acá abajo o pasate por mis redes con el hashtag preguntas del carajo y te respondo quizás tu duda si es interesante. Pero lo más importante del video, ¿sabés qué es? Que le des duro al botón de like, que te suscribas, que toques la campanita, que cheques el botón que está al lado que dice unirte, porque si te unís no solo me ayudas a seguir haciendo videos, sino que quizás obtenés alguna cosa interesante, lo mismo que en el Patreon que está ahí abajo. Ya sabes cómo es la vaina, loco, soy Juanito6, es domingo, pero no me importa, yo estoy acá trabajando firme, Freaky News, y nos estaremos viendo en otro video, claro que sí. Paz.